Ahora viene a hablar el profesor Guillermo Alvar Niño, que es profesor ayudante de doctor en la Universidad de Alcalá. Sus líneas de investigación abarcan el campo de la gestión e interpretación de textos, la historia cultural y literaria del occidente europeo, con especial atención a la Edad Media, y la historia de la traducción. Prueba de sus intereses y buen hacer son algunas de las publicaciones con las que cuenta, de las que se pueden sacar aquí aquellas que subrayan su interés por la reflexión clásica y los estudios cortesanos, como su monografía Normas de comportamiento en la mesa de la Edad Media, de reciente publicación, la pervivencia de Cicerón en la Edad Media, o 4 textos italianos sobre el comportamiento en la mesa, sus trabajos sobre traducción. Y a partir de su experiencia, hoy nos ofrece un tema que enriquecerá el debate que hemos comenzado esta mañana sobre la educación y el legado clásico, con una comunicación que ha titulado Modernidad o tradición, la educación de los niños para la corte en el siglo XV. Muchas gracias. Te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación. Que cuando uno empieza a investigar esto suena ya guau, y en realidad tampoco suena tanto. Así que bueno, yo por mi parte quería agradecer a los organizadores de este seminario la oportunidad que nos dais para hablar, ¿no? A sus directores Jesús Gómez, que creo que escucha online, y Mariano de la Campa, que me han dado una bienvenida absolutamente deliciosa, y también, lógicamente, a los organizadores, ¿no? María Díez Yáñez, que también me ha tratado desde el principio, pero también a Natalia González o a Pedro Marco. Por supuesto, también a la Universidad Autónoma, y en especial a esta facultad, donde yo hice mi licenciatura, y estoy nervioso no por hablar ahora, sino porque me emociona mucho volver a lo que fue mi casa. Así que, bien, pues voy a dedicarme en esta charla a hablar sobre 2 tratados pedagógicos, porque cuando yo veía pues, en fin, la página de presentación de IULCE, hubo una cosa que me llamó la atención, y es que al referirse sobre investigaciones cortesanas, se incidía especialmente que la corte, en fin, algo así como que surge, ¿no?, como instancia de poder a finales de la Edad Media. Y a mí esto pues, me dio que pensar, ¿no? Y, en fin, por estudios míos me decía, bueno, ¿y no habría algo también antes? Así que hoy, si Francisco Rico escribió un libro muy influyente que se llamaba Nebrija frente a los bárbaros, creo que por pura dialéctica hoy voy a formar parte de los bárbaros. Así que voy a empezar con el marco político. Se entiende perfectamente lo que presentaba el IULCE, lógicamente, al hablar de los cambios cortesanos a partir del humanismo y con el Renacimiento. No voy a hablar mucho del asunto. Ayer tuve la suerte de leer una comunicación de un profesor italiano, Marcello Fantoni, que en realidad, como me la conozco bien porque la leyó, pues él hablaba mucho de esto, no voy a insistir mucho, simplemente por meternos en harina, pues, en fin, esto es algo que, en fin, es de sobra sabido, ¿no? Que hay cambios estructurales en ese siglo XV que se define como siglo bisagra, ¿no? Y tienen que ver mucho con el triunfo de los Studia Humanitatis, que se deben al surgimiento de un humanismo cívico, esas clases letradas que empiezan a tener un éxito, ¿no?, cada vez mayor por presentar unos conocimientos retóricos cada vez mejores, y se los lleva, por un lado, a la vita activa, ¿no?, a los asuntos de gobierno, que además, bueno, pues se ve, tiene como otra consecuencia pues ese aumento de la actividad diplomática, en
fin, una serie de cargos que van copando progresivamente los humanistas, ¿no? Pues, qué sé yo, secretarios, líderes en ciudades, ¿no? Como el caso de Florencia, de lo que se hablaba ayer, algunos incluso llegaron a Papa, ¿no? Como el caso de Silvio Piccolomini, etcétera, etcétera. Evidentemente, pues, esto hacía necesario dominar las artes retóricas y el marco político no podía ser mejor porque estamos en un momento en el que hay una disputa, por un lado triangular, ¿no? Una disputa entre papado e imperio, pero también entre papado y monarquías nacionales, y dentro de las propias monarquías nacionales hay también un enfrentamiento, parece global, ¿no? En el conjunto de Europa, aunque homogeneizar mucho a veces es peligroso, ¿no? Entre las monarquías y la alta nobleza, ¿no? De tal manera que la monarquía, apoyándose en otro tipo de activos de sus reinos, que no son la alta nobleza, pues van encontrando nuevos resortes de apoyo para hacerse con esos mecanismos del poder, ¿no? Y tiene mucho que ver con el triunfo del letrado universitario, ¿verdad? Bueno, pues hecha esta primera introducción, yo quería meter a hablar de dos tratados pedagógicos, ahora los veremos, uno escrito por Rodrigo Sánchez de Arévalo en 1453, otro escrito por Elio Antonio de Nebrija en 1509, y lo único que desearía es mostrar cómo junto a ese mundo que está cambiando, pues hay también una serie de cuestiones o de conceptos medievales que permanecen, ¿no? La Edad Media pesa mucho y no es algo ni que sea enteramente negativo, eso es muy bucartiano del siglo XIX, y luego tampoco una tradición con la inercia que suelen llevar, sobre todo esta que es secular, de la que te puedas deshacer así a bote pronto, ¿no? Creo que no hay una ruptura grande, y especialmente en lo que tiene que ver con la moral, como vamos a ver. Bien, pues quería presentar simplemente un poquito el contexto europeo. En el contexto europeo, en ese siglo XV, pues apenas había tratado el asunto de la educación de los niños Pietro Paolo Bergerio en 1402, pero hay dos momentos fundamentales, que son 1411 y 1416, que van a marcar un cambio en lo que tiene que ver con los cambios pedagógicos. Y tiene que ver con la traducción que hizo en 1411 Molino de Verona del texto de Liberis Educandis de Pseudo Plutarco, no está muy claro que sea un texto plutarqueo, y el redescubrimiento hecho por parte de Poggio Bracciolini de las instituciones oratoriae de Quintiliano. Pues veis que a partir de aquí la sucesión de tratados pedagógicos en Italia es una constante, ¿no? Pues hay que anotado a Leonardo Bruni, Battista Alberti, Matteo Palmieri, Maffeo Beccio da Lodi o el propio Enea Silvio Piccolomini, de tal manera que los textos castellanos de Rodrigo Sánchez de Arévalo y de Elio Antonio de Nebrija, digamos que son una vertiente castellana que se inserta dentro de esta tradición, ¿verdad? En este punto me gustaría hacer tres consideraciones que creo que son fundamentales para introducirnos en la materia a favor de esas nuevas actitudes humanistas, y es que el hecho mismo de escribir sobre pedagogía es un acto, una actitud humanista de parte de nuestros escritores. No sorprende nada en Nebrija, lógicamente, el humanista castellano. Sí es más sorprendente que 50 años antes tengamos entre manos otro tratado castellano. Otra cuestión muy interesante, ayer se mencionaba a propósito del uso del castellano en el Reino de Castilla, el abandono del latín, etcétera, etcétera. Otro hecho muy interesante que creo que no se debe dar por sentado es la vuelta a la utilización de la lengua latina, ¿de acuerdo? Tanto Arévalo como Nebrija escriben en latín, y esto es una voluntad clarísima de formar a personas de corte, agentes de Estado con una vocación internacional, agentes diplomáticos
gente, vamos a decirlo así, de altos vuelos, que conozcan bien la ley, Nebrija, ¿no? Era un conocedor de la ley excepcional, etcétera, etcétera. Y ya que ha hablado antes Matías Gil al respecto de Egidio Romano, querría mostrar cómo en esa glosa castellana, en fin, que se supone compuesta por él y con todos los problemas que pueda haber, Castro Geriz decía lo siguiente a propósito del uso del latín. Dice Castro Geriz: conviene de saber que valer los pobres puedan haber excusación de aprender letras, creo que es un texto que se acaba de leer, empero los hijos de los ricos y de los nobles, que mayormente de los reyes, no hay excusación ninguna que las no deben aprender. Por ende, ruega el filósofo, Aristóteles, ¿no? Quien Yáñez conoce bien, por 4 razones que en la su mocedad son de poner a letras. La primera razón es porque sepan bien fablar en latín, necesidad de tener una nobleza, vamos a decirlo así, unos gobernadores letrados. El latín, que es lenguaje común de todos los sabios, casi como ninguno puede bien fablar el lenguaje de los legos, sino cuando lo aprende de su mocedad, así no pueden bien fablar el lenguaje de los filósofos, que es el latín, sino cuando lo aprenden de pequeños. La segunda razón es porque aquello place más a los hombres que acostumbran en su mocedad, que por ende, si son puestos a letras de su mocedad, siempre les place estudiar en ellas. La tercera razón es porque nunca puede hombre venir a cumplimiento de la ciencia, sino cuando comienza a aprender de mozo. Que a todos los hombres, naturalmente, son más dispuestos para entender o aprender las ciencias, que a mayor tiempo pone la ignorancia en la ciencia, según dice el filósofo en el libro, en el Tratado Primero del Alma. Que por ende, si quieres saber, conviene que mucho tiempo pongan a aprender, que la vida del hombre es pequeña, en las ciencias malas de aprender, en los ingenios de los hombres son votos. Que por ende, les conviene comenzar a aprender de niñez. En fin, la cuarta razón es que en especial de los hijos de los reyes, que si no fueren sabios e entendidos cuando vienen de enseñorear y ser príncipes, tornarse en tiranos, tomando los algos a sus súbditos y despoblando la tierra, la cual cosa es obra del tirano. Es decir, la educación en letras, la educación en latín, es sinónimo de buen gobierno y lo contrario es una deriva tiránica de los gobernantes. Bien, esa es primera consideración, ¿no? Pues, la cuestión de pedagogía, la segunda cuestión, escribir en latín, y la tercera cuestión tiene que ver con el público al que se dirige la obra. Egidio Romano dice que él no solamente dirige su glosa a reyes, estamos en un marco educativo, sino que también la dirige a hijos de nobles. Y esto es muy interesante. El tratado de Rodrigo Sánchez de Arévalo estaba dedicado a Alfonso González de la Hoz, es decir, un hombre de corte, un hombre de los títulos reales, ¿no? Él era consejero de Enrique IV y lo fue también de Isabel la Católica. El tratado de Nebrija, por su parte, está dedicado a Miguel Pérez de Almazán, que, no es sorprendente, también es secretario y consejero de Fernando el Católico. Bueno, aquí he dejado alguna deriva que hay, ¿no? de una continuación, ¿no? Por poner, añadir algún tratado, ¿no? Que en este problema de la pedagogía también continúa en el siglo XV-XVI en Castilla. Bien, por tanto, la educación, aunque estos tratados son en los que me centro, el de Arévalo y el de Nebrija, sin embargo, hay antecedentes, ¿no? Uno, por un lado, lógicamente, Gil de Roma o Egidio Romano, del que ya se ha hablado bastante y seguiremos hablando. Por otro lado, pues, lógicamente, las partidas alfonsíes, en concreto la segunda, de la que también ha hablado el colega que me precede, y, bueno, muestro simplemente aquí un manuscrito de la Biblioteca Nacional, que, como se ve por la guarda del manuscrito, aparece lujosamente labrado en un estilo gótico mozárabe, una F, una Y,
Fernando e Isabel, es decir, en las 7 partidas. Creo que esto ya, en fin, es un indicio suficiente de que siguen vigentes o siguen leyéndose, sigue siendo un texto de referencia en época de los Reyes Católicos. Este manuscrito les perteneció a ellos. Bien, voy a meterme ya en los tratados y vamos a ver el problema de las fuentes de estos tratados. Yo querría presentar un rápido estado de la cuestión. Hay simplemente 2 teorías principales. La primera es que el libellus de Nebrija, el libellus, ¿cómo era? De liberis educandis libellus, pues que es, dicen López de Toro y Velázquez y Arias en diferentes momentos, que era una copia, poco más o menos, voy a exagerar, ¿no? Un plagio de Sánchez de Arévalo, y en 2007 González Roland y Saquero Suárez Somonte pues escribieron un artículo largo, también muy interesante, explicando que Nebrija y Arévalo bebían de una fuente común, que era este Plutarco traducido, este de Liberis Educandis en la traducción de Guarín. De tal manera que las coincidencias entre ambos tratados tenían que ver porque se bebía de la fuente. Pero ambos, o todo este grupo de investigadores, únicamente atendía a cuestiones de intertextualidad. Bueno, no os asustéis por los cuadros, que no os voy a comentar demasiado, simplemente he resaltado en negrita pues, los capítulos en los que coinciden el tratado de Arévalo con el de Nebrija y se ve efectivamente que hay parecidos, pero en la propia estructura también se ve que hay diferencias notables. De tal manera que creo que sería interesante pues, acudir, ¿no?, a algún tipo de teoría del texto que nos pueda ayudar a seguir desbrozando pues, estas cuestiones de textualidad, ¿no? Y por supuesto, pues, el libro de Gérard Genette, Palimpseste de la literatura du deuxième degré, o second degré, es un texto fundamental, ¿no?, para adentrarnos y dar volumen a las cuestiones de influencia de los siglos. Esto es importante porque si Nebrija copia de Arévalo, lo podemos encadenar dentro de un mundo más medievalizante en lo que responde a la moral. Si no, claro, Nebrija es un humanista rompedor, ¿no? Bueno, Gérard Genette hablaba de 4 niveles, ¿verdad?, de influencia textual. Esto también es muy conocido, ¿no? El nivel intertextual, el paratextual, el architextual y el hipertextual. Bien, los investigadores que mencionaba se centraban en cuestiones intertextuales, es decir, que textos están citando literalmente unos y otros. Sin embargo, es curioso ver que a nivel paratextual los textos de Arévalo y luego el de Nebrija pues guardan un cierto parecido porque el prólogo sigue una mecánica similar. ¿Cuál es la mecánica? Pues básicamente el letrado se encuentra con un cortesano, se ponen a discutir de lo humano y de lo divino, el cortesano se queda encandilado con la cultura del letrado y le pide un tratadito al cortesano para ver cómo puede mejor educar este noble a sus hijos. Y pues entre cuestiones de falsa modestia, ¿no?, que te voy a contar yo, que no te hayan contado los antiguos, pero te suelto mi tratado, ¿no? Es decir, cumplen con su cometido. Y luego aquí ya puede haber alguna cuestión que pueda resultar interesante, ¿no? No diré que Nebrija copia Arévalo, pero yo creo que sí conocía el texto. Lo que pasa es que Nebrija es mucho Nebrija y reinterpreta la información pues muy bien. Junto a este nivel paratextual hay uno architextual que tendría que ver con el género literario y, por supuesto, ese nivel hipertextual, ¿no?, con hipotextos o hipertextos. El hipotexto son, digamos, los modelos que nos preceden y el hipertexto son textos más recientes dentro de esa tradición en un género literario con una transformación voluntaria del texto. Y creo que esta parte pues, es más interesante, ¿no? Los hipotextos tanto de Arévalo como de Nebrija siguen diferentes tradiciones, son complicados de desbrozar, vamos a decirlo así, porque bueno, pues es una tradición que se va imbricando y se va enroscando sobre sí misma, ¿no? Pues por un lado se encuentra, por supuesto, el conocimiento del Aristóteles Latinus. Aristóteles era
perfectamente conocido por parte de Nebrija y por parte de Arévalo. No sé si lo tenía apuntado, bueno, quizás aquí sí, Martín Baños, él comenta muy bien que en las constituciones de Salamanca de 1411 y 1422 se estudiaba en letras en la Universidad de Salamanca la ética a Nicómaco, la política y los económicos en traducciones de los siglos XII y XIII. Todavía no estamos manejando en Salamanca las traducciones que empezaban a hacer Leonardo Bruni, ¿verdad? Y otros. Bien, junto a ese Aristóteles Latinus se juxtapone el aristotelismo medieval. Bizzarri ha estudiado muy bien cómo las 7 partidas absorben cuestiones del aristotelismo medieval, ¿no? de esta política, ¿verdad? De los tratados, de los económicos, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, el de Rimini Principium pues, es una cuestión central en todo esto, ¿verdad? Y luego, junto a esa tradición, pues esas nuevas tendencias que quedan encarnadas, ¿no? En el Deliberis Educandis y en las instituciones que sí sabemos que conoció Nebrija y sí sabemos que no las conoció Arévalo. Bien, por último, quedaría por dilucidar si para Nebrija fue también, o si puso también en hipotexto, el Laurita de Arévalo. Bien, yo me he dedicado a cansarme por las tardes, ¿no? Después de mis jornadas de trabajo, a elaborar una serie de cuadros comparecidos. Por supuesto, no me interesa que los analicemos en detalle, se leen simplemente en línea, pues, qué dice Aristóteles o qué dice Plutarco respecto a cuestiones de educación, si el casillero está en blanco es que no lo siguen, si hay algo, pues lo tengo marcado en negrita, pues quién está siguiendo a quién. No, en fin, no lo voy a comentar en detalle, pero sí me gustaría pues, que viéramos algunas cosas interesantes. Vamos a empezar con los hipotextos de la tradición griega. Y aquí hay una cuestión muy interesante. Por ejemplo, se habla Aristóteles, también Plutarco, hablan de los deberes de los padres antes de procrear. Esto es muy interesante. La educación de los niños empieza desde antes de que ellos sean ni concebidos, lo cual tiene su punto interesante. Esta cuestión no aparece ni en las partidas ni en el De Rimini Principium. Y Plutarco lo que dice, por ejemplo, en su tratado, en el capítulo 2, es que, por supuesto, la mujer tiene que tener una buena condición social, porque eso de cortesanas, de mujeres que están fuera, ¿no? En fin, vamos a decirlo así, ¿no? De esa dimensión pública, de aceptación pública, pues hombre, eso no está bien. Arévalo sí que es, lógicamente. Nebrija pues, lo pasa más por encima. Sin embargo, Nebrija sigue a Aristóteles, y esto no aparece en ningún tratado anterior, es creo que es en la fila 3, Nebrija sigue a Aristóteles, una cuestión muy curiosa, porque no aparece en otros tratados, diciendo que, bueno, que es que los médicos y los físicos aconsejan que para ponerse a procrear hay que ponerse mejor en invierno que en verano y mejor con el viento del norte, dice Nebrija. Bueno, para ser un humanista, pues estas cosas son realmente divertidas, ¿verdad? Bien, ambos, y toda la tradición griega y Arévalo y Nebrija, pues nos cuentan, por ejemplo, que los padres tienen que estar atemperados, es decir, sobrios en el momento de yacer juntos, y se cuentan, lo cuentan todos los autores, esta anécdota de Diógenes, ¿no? Que dice, Diógenes, al pensar que un joven que estaba fuera de sí había perdido el juicio, le dijo, joven, tu padre te engendró borracho, ¿no? Por tanto, pues un buen cortesano tiene que tener padres que tengan, en fin, una vida ordenada, vamos a decirlo así. Bien, no quiero insistir, hay muchísimas cosas, como se puede ver, pero sí hay un punto que me interesa muchísimo, que toca Nebrija, que toca Aristóteles y que no toca ni Plutarco ni Sánchez de Arévalo. Y es la cuestión de si la educación debe ser pública o privada, que es el cuadro 12, aparece en el libro 7 de la política, y para defender la educación pública, la educación que debe brindar el Estado, pues Nebrija sigue los preceptos
aristotélicos. Y fijaos lo que dice Nebrija. Dice, en cuanto a los que dicen que se atiende en casa y se le enseña mejor al niño, nada impide que un preceptor pueda atenderle, ¿no? Es decir, no está reñida la educación pública con la privada. Además de ser instruido en las escuelas, quien ha de llegar a ser un ciudadano y acaso participar de la administración del Estado y vivir entre los hombres con celebridad y excelencia, debe acostumbrarse desde pequeño a no llevar una vida oculta y sombría. Debe ejercitarse y desarrollar la mente, pero entre cuatro paredes o languidece o se vuelve orgullosa por la influencia del ambiente. Es lógico que se forje excesivas ideas sobre su propia capacidad quien no tiene ocasión de compararla con la de los demás. Y cuando se muestre en público, no verá claro en pleno día y se verá ofuscado por tantas cosas nuevas. ¿Dónde aprenderá él solo a tener sentido común? Fijaos, esta parte que suena muy moderna de Nebrija, sin embargo, es profundamente aristotélica. Y, en fin, ya habéis visto que Nebrija conoce a Aristóteles y ambos comparten la visión de que la crianza de los hijos, de los jóvenes, es un asunto de Estado y tiene que ver con el papel que van a desempeñar en la vida pública. Luego, en este punto me gustaría plantear la cuestión de si es que ese aristotelismo medieval es tan medieval o es también interesante, o si ese humanismo no es tan humanista y se ancla en esa tradición medieval. Es innegable que Nebrija tenía que defender la educación pública siendo él como era un gramáticus, ¿no? Que había trabajado en Salamanca y en Alcalá. Bueno, paso. En fin, no espero no ir muy tarde. María, indícame cuando esté pasando. Vamos a hablar rápidamente de algún motivo del regambre medieval. Esto ya no tiene que ver con cuestiones formales. En las anteriores se sigue a mis juntillas lo que dice la tradición. Aquí vamos a plantear una cuestión de motivos. Por un lado, se sorprendían González Rolán y Saquero Suárez Somonte, sorprendían de que Arévalo defendiera el castigo físico en la educación de los niños, ¿no? Les parecía aquello muy medieval. Bien, esto pues parece que se extrae de la glosa que admite el castigo físico, pero sin embargo la partida segunda Alfonsí dice que es preferible no emplear el castigo físico. Y se dice ya en la Edad Media, luego no es una revolución humanista, aparece ya en textos medievales. Leo lo que dice la partida. En todo esto que decimos, les deben mostrar los ayos mansamente con falago, a los hijos de los montes, ¿no? Con los que de buen lugar vienen, mejor se castigan por palabras que por feridas. Et nos aman, por ende, perdón, et más ama, por ende, a aquellos que así lo hacen. Interesante este punto. ¿Qué pasa con Nebrija? Nebrija muestra cierta antigüedad. Ya es momento de contar. Bueno. Nebrija habla con cierta ambigüedad, porque él sigue a Plutarco. Plutarco decía que tampoco había que golpear a los niños. Se traduce en 1411, pues parece revolucionario. Pero sin embargo, Nebrija sí que nos cuenta que si el niño es díscolo, sí se le puede golpear. Luego Nebrija admite también el castigo físico. Arévalo, un poco antes, que como digo, admitía sin ambajes el castigo físico, sin embargo también era sensible con la cuestión de la violencia. Y él decía que el castigo físico tenía que ser acorde a la falta. Y voy a tratar una última cuestión que me parece muy divertida, adaptar los 3 minutos y terminar, que tiene que ver con las disposiciones naturales del alumno. Esto es una cuestión que no aparece tratada, o no la he encontrado yo ni en Aristóteles, ni en Plutarco, pero sin embargo se aparece en la glosa de García de Castrojeriz. Dice la glosa: la prueba de los fechos mucho vale para enseñar los mozos, siempre el maestro debe tener mientes a las condiciones de los mozos, que según que han de partidas condiciones, así son inclinados a de partidas obras, y por ende son de enseñar de partidas maneras. Esto lo defiende Arévalo en el capítulo 5 y en el capítulo 9. Y Nebrija lo defiende en todo un capítulo
el 10º. Es decir, una cuestión tan revolucionaria en educación como lo es la de ofrecer una educación según las capacidades, no lo he encontrado en Aristóteles, no lo he encontrado en Plutarco, tampoco en la traducción latina, sin embargo, sí lo he encontrado en Egidio Romano. Y por último, me gustaría hacer una pequeña mención a la cuestión de la enseñanza de la moral, porque siempre se nos habla de que hay que educar en virtudes, y eso está muy bien, pero ¿qué son las virtudes? Y esto es un punto que me gustaría tratar. Arévalo, en su Brevis Tractatus, dice que hay que enseñar a los niños que están en la infancia en la práctica de las virtudes y de las buenas artes. Él glosa unas cuantas en diferentes capítulos, en el 5 y en el 8, que son las obietas, es decir, un niño y un joven no deben de beber mucho. Fijaos que el problema con el alcohol debería ser bastante recurrente en la Edad Media. Se habla del silentium, que luego define como taciturnitas, ¿verdad? Mejor estar callado que hablar mucho. Por supuesto, la continencia, ¿verdad? O la temperancia, y la verecundia, que ha mencionado el profesor Oisch, la verecundia, la vergüenza, que es más bien el respeto. Vereor, en latín, que es respetar, obedecer. Nebrija no fue tan específico en esto. ¿Por qué? Porque su tratado no estaba terminado. Se corta en un capítulo 12 y él se había quedado en el deber de los preceptores. Pero sí que menciona en algún lugar que la obra educativa tiene que hacer a los niños hombres sabios y buenos, y que su formación no debe olvidar las costumbres o la moral. Bien, esto es lo que dice el tratado, no dice mucho más. Sin embargo, sí sabemos que Nebrija sigue otra tradición en otro momento. Nebrija en 1511 publica los Libri Minores, que son una versión hispana de los autores octo. Los autores octomorales, es una tradición en la que se incluye en una colección un ramillete de textos, los menciono rápidamente: los Dísticos de Catón, la Cártula de Conceptus Mundi, la Égloga de Teodulo, el Facetus, que es una continuación de los Dísticos de Catón, pero con interés en el comportamiento en la mesa, el Tobías de Mateo de Vendôme, las parábolas de Alain de Lille, las fábulas de Arriano y el Floretus, es decir, textos de los siglos XII, los siglos XIII, textos profundamente medievales. Estos son los autores octo. Aquí los tengo, quiero que veáis que estos libros gozan de gran fortuna y vigencia y se siguen publicando, por ejemplo, en Lyon en 1538 o en Limoges en 1539, es decir, hasta bien entrado el Renacimiento. Pues aquí se puede ver en un Valerio Máximo en latín y francés cómo hay un preceptor que educa al noble. Creo que se ve claramente, ¿no?, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. A muchos de nosotros quizás nos gustaría más estar en la mesa de abajo, ¿verdad?, que parece más divertida. Y junto a esta tradición, pues, de estos autores octo, hay otros, como el Carmen Juvenile de Sulpicio Verolano, que existen en esta tradición, que aparece luego como textos en un Boetius cum triplici commento, ¿no? Aparecen textos sobre cómo se deben de comportar los niños también en la mesa, en comentarios, en fin, ¿no?, a la obra, lógicamente no tiene que ver con la moral, Boecio, pero no deja de ser bastante sorprendente. Nosotros acabamos de recoger en la obra que has mencionado, en la monografía que acabamos de publicar, hemos coleccionado 42 de estos textos, los hemos traducido en toda la tradición medieval, pero quiero que veáis que estos libri minores, pues en edición de Antonio de Nebrija, tienen también una larguísima tradición. Creo que se reimprimieron unas 10 o 12 veces, incluso después de la muerte del autor. Esto ha sido muy bien estudiado por Marco Antonio Gutiérrez, en un libro extraordinariamente editado en la Universidad de Salamanca. Y lo divertido de todo esto es que Nebrija, en el prólogo a los Libri Minores, en el prólogo detesta la edición que está realizando, lo cual es el no va más, ¿no?, del genio de nuestro humanista. Dice Nebrija, y el librito que bajo el título de Catón, o mejor dicho, bajo el título de Incertus Autor, circula entre las manos de los jóvenes por doquier, de quien quiera que finalmente este sea, contiene sin duda asuntos de religión
y cosas que aprovechan muchísimo para formar los espíritus de aquella edad. Y está escrito en verso bastante elegante y no despreciable. Hasta aquí bien. Y ojalá, del mismo modo que esta obra ha sido aceptada por doquier con una cierta increíble unanimidad de todos los gramáticos, de manera que a los que se inician en los primeros rudimentos de la lengua les proporcione a partir de este el comienzo de sus explicaciones, así se conjuren todos para conseguir la eliminación y la erradicación de aquella parte de la obra que sigue bajo el título honesto y prometedor de grandes cosas de Contentum Mundi. Pues el Floretus y las Quinque Claves Sapientiae y el Mensae Doctrina, todos estos editados por Nebrija, y todos los desechos literarios de ese tipo, en mi opinión, no solo han de ser leídos, sino que si por casualidad llegaran a sus manos, han de ser destruidos o bien arrojados al fuego, o bien enviados a las perfumerías donde se conviertan en cucuruchos. Es decir, él detesta la obra que él edita, pero sin embargo la reimprime hasta 10 veces. Aquí tenéis, ¿no?, algunas impresiones, esta póstuma, lógicamente. Y ya, pues, si me permitís las conclusiones, en fin, lo que venía únicamente a indicar es que en ese paso de la Edad Media al Renacimiento hay una enorme evolución, en fin, en la forma de concebir la educación para la corte, pero que junto a esa renovación que proponen los humanistas, la tradición sigue pesando, incluso aunque algunos de ellos la detesten. Y mi reflexión final es, si tiene que ver tanto el humanismo con la aparición de nuevos textos, con simplemente la cuestión de con qué actitud se leen los textos.